En este ejemplo vamos a determinar los momentos de inercia para el área de la sección transversal que está aquí en este elemento con respecto a los ejes centroidales X y Y del elemento. ¿Listo? Entonces, para aplicar el teorema de ejes paralelos, lo vamos a aplicar respecto al eje X y respecto al eje Y. Para aplicarlo debemos calcular la inercia respecto al eje centroidal X, que vamos a colocar en esta columna, el área y la distancia Y, o sea, la distancia que hay entre el eje X centroidal y el eje X de análisis al cuadrado. Esa distancia la vamos a registrar en esta columna. Y para la inercia respecto al eje Y, debemos calcular la inercia respecto al eje Y centroidal que vamos a colocar en esta columna, más el área por la distancia X, que se refiere a la distancia que hay entre el eje Y centroidal y el eje Y de análisis, al cuadrado. Entonces, esta área la he seccionado en tres partes. La primera parte es un área que está destacada en verde, que tiene 100 milímetros en su base y 300. La segunda sección es un área destacada en azul de 600 por 100 y la tercera destacada en naranja de 100 por 300. Entonces tenemos los segmentos A, B y D. Cada uno de estos segmentos tiene un centroide, cada rectángulo, que está justo en el centro de su base y su altura. El centroide de cada rectángulo está destacado con estos ejes en rojo. El centroide del segmento A, el centroide del segmento B y el centroide del segmento C. Y los ejes X y Y que están ubicados en el centroide de toda la sección. Nos interesa calcular los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales de la sección completa, o sea, a los ejes X y Y. Comenzamos entonces registrando el área. Todo está en milímetros. El área está en milímetros cuadrados. Entonces, para el primer segmento, 300 por 100. Para el segundo segmento, 600 por 100. Y para el tercero, 100 por 300. Ahora, la inercia respecto al eje centroidal X, o sea, respecto a este eje, para el segmento A. La inercia respecto al eje centroidal X del segmento A es igual a 1/12 de 100 por 300 al cubo. 225 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Para el segundo segmento, la inercia respecto al eje X centroidal del segmento B es igual a 1/12 de la base, 600 por la altura, 100 al cubo. 50 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Para el tercer segmento, el segmento D, la inercia respecto al eje X centroidal es igual a 1/12 de la base, 100 por la altura, 300 al cubo. Y eso es igual a 225 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Ahora vamos a calcular la inercia respecto a los ejes centroidales Y de cada segmento. Entonces, para el segmento A, este es el eje Y centroidal. La inercia respecto al eje Y centroidal del segmento A
es igual a 1/12 de la base 300 por la altura 100 al cubo. Es igual a 25 por 10 a la 6 milímetros a la 4. La inercia respecto al eje Y centroidal del segmento B es igual a 1/12 de 100 por 600 al cubo, igual a 1800 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Y por último, la inercia respecto al eje centroidal Y del tercer segmento es igual a 1/12 de 300 por 100 al cubo, igual a 25 por 10 a la 6 milímetros a la 4. Una vez hemos identificado las inercias respecto a los ejes centroidales de cada segmento, vamos a encontrar los brazos, las distancias. Entonces, para la inercia respecto al eje X, esta distancia Y es una distancia que es paralela al eje Y que corresponde a la distancia entre el eje X centroidal de cada segmento y el eje X de análisis. Entonces, para el primer segmento, el segmento A, la distancia desde el eje centroidal del segmento hasta el eje de análisis X es de 200 milímetros. Para el segundo segmento, la distancia entre el eje X centroidal del segmento y el eje X de análisis de la sección es 0, coincide el eje X centroidal y el eje X de análisis, así que esa distancia es 0. Y para el tercer segmento tenemos la distancia entre el eje X y el eje X centroidal de 200. Ahora, vamos con la distancia X. Esta distancia X es la distancia paralela al eje X que medimos desde el eje Y centroidal de cada sección hasta el eje Y de análisis. Así, para el primer segmento tenemos desde el eje Y hasta el eje Y centroidal tenemos 250 milímetros. Estos 250, todo este elemento tiene una longitud de 600. Desde el centro, que es justo donde está el eje Y hasta el extremo hay 300. Y el espesor de este elemento es 50. Entonces, 300 menos 50, 250. Ahora, la distancia X entre el eje centroidal del segmento 2 y el eje de análisis es 0, porque coinciden. Y por último, tenemos para el tercer segmento, desde el eje centroidal del segmento hasta el eje Y, una distancia de 250 milímetros. Así que una vez he analizado el área, la inercia respecto a los ejes centroidales de cada sección y los brazos, o sea, las distancias entre los ejes centroidales y los ejes de análisis, puedo aplicar el teorema de ejes paralelos. Así, la inercia en X entonces va a ser igual a la inercia calculada respecto al eje X centroidal de cada sección más el área multiplicada por la distancia entre los ejes X centroidal y X de análisis al cuadrado. Para el segmento B igual
la inercia más el área por el brazo al cuadrado, y lo mismo para el tercer segmento, el segmento D. 225 por 10 a la 6 más 30.000 por 200 al cuadrado. Esto para la inercia en X. Ahora para la inercia en Y tengo 25, que corresponde a la inercia calculada respecto al centroide, por 10 a la 6, más el área 30.000 por 250 milímetros al cuadrado, que es la distancia que tenemos entre el eje Y centroidal y el eje Y de análisis. Lo mismo para el segmento 2 y el segmento 3. La inercia del elemento respecto a los ejes X y Y corresponde a la suma de los momentos de inercia de cada una de las secciones. Entonces sumamos el momento de inercia calculado respecto al eje X para el segmento A, B y D, y obtengo un momento de inercia respecto al eje X de toda el área de la sección transversal de 2.90 por 10 a la 9 milímetros a la 4. E igual para el momento de inercia respecto al eje Y. Sumamos el momento de inercia calculado para el segmento A, B y D respecto al eje Y obtengo un momento de inercia total para la sección transversal de 5.60 por 10 a la 9 milímetros a la 4.